Hola, mis amigos, mis seguidores de la hora del cafecito con Gloria. Buenos días, los saludo y deseándoles que estén pasando una maravillosa semana. Pues les cuento que hoy tenemos un tema que se llama originalidad. Voy a comenzar con una pequeña frase. Celebra quién eres. Celebra tu originalidad. Tu espíritu es uno con Dios y con todos los demás. Pero en el mundo físico tenemos talentos y cualidades que apoyan el propósito personal de nuestras vidas. Una servidora. Pues vamos a filosofar un poco sobre la originalidad. La originalidad se refiere a la cualidad de ser original. O sea, no tener una creación, idea o expresión falsa, engañosa, mentirosa, fingida. O sea, no ser un individuo falaz. Falaz. Aquel individuo que tiene esa tendencia a mentir y engañar habitualmente. Ese individuo o esos individuos que manipulan la realidad para obtener beneficios propios y dañar a los demás. Pero realmente quiero filosofar sobre la originalidad, aquella que se puede valorar en muchos ámbitos, como por ejemplo en el arte, en la literatura, en la música, en el dibujo, etcétera, etcétera, etcétera. Recordemos que la originalidad es un sello distintivo, personal, único y especial, que nos hace brillar y ser diferentes con cada individuo, y podemos llegar a destacar en cualquier ámbito social y cultural. Ser original es la fidelidad que tenemos a nosotros mismos, es sacar a relucir lo auténtico y la verdadera esencia de cada individuo. La originalidad es un tesoro invaluable y nos lleva a alcanzar metas impensables con nuestra creatividad y virtud que todo individuo posee. Se vale alardear con la originalidad y dejar que nuestra personalidad brille con la luz propia, porque solo cada individuo puede marcar la diferencia. El tener originalidad no implica en lo absoluto su origen étnico o racial, ni su origen socioeconómico, ni genético, porque no se puede o no debemos, como seres humanos, discriminar o limitar al individuo que posee su originalidad para satisfacción propia y bien de nuestra sociedad. Cada individuo es único sin reproducción. Ni siquiera esa originalidad la pueden implantar en un robot ni por muchos avances tecnológicos, porque los robots solo pueden ser programados para hacer tareas que se consideren originales en función de los criterios de los programadores, que la originalidad no es la misma que la que es propia de los seres humanos. La originalidad es una cualidad que se relaciona más con los factores ambientales y culturales que con los factores biológicos y genéticos de un individuo. La originalidad es una cuestión de experiencia, percepción y pensamiento creativo.
Cuando un individuo se enfrenta a un nuevo desafío o nuevos desafíos, es cuando se desarrolla su capacidad creativa y originalidad. Así que, ¿cuál es su desafío para su futuro próximo, queridos seguidores de la hora del cafecito con Gloria? Pintar, estudiar, crear, cantar, dibujar, escribir, inventar, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando sacamos a relucir nuestra originalidad, nuestra autoestima adquiere un valor inimaginable. No escuchemos palabras necias, por ejemplo, eso no lo vas a poder hacer, o eso es muy complicado o difícil, o cuando las personas que nos rodean comienzan a poner obstáculos, por ejemplo, si tenemos hijos, ¿y quién los va a cuidar? ¿Y quién los va a recoger de la escuela? ¿Y quién va a cocinar? Etcétera, etcétera, etcétera. Infinidad de obstáculos. No podemos bajar la guardia y sin importar la edad que estemos atravesando en este momento. La originalidad tanto en el hombre como en la mujer hay que sacarla a relucir para valorarnos y crecer como individuos y para eso necesitamos apoyarnos unos a otros. Les quiero contar que se me han presentado tantos obstáculos en mi largo vivir, pero he logrado superarlos con mi originalidad. Por ejemplo, les voy a contar que cuando yo llegué aquí a Colorado, empecé a ubicarme y a conocer todas las zonas urbanas para ver qué zona estaba bien para poder comprar mi casita. Y bueno, y recuerdo mucho que los viernes los viernes en After School tenía que llevar a mi hijo a una iglesia mormona porque ese lugar era ideal para que mi hijo terminara su carrera de Boy Scout. Así que esa zona me encantó. Estaba muy recién llegada aquí, no llevaba ni siquiera, con decirle, ni un mes. Y me encantó esa zona porque tenía casas hermosas, grandes, bonitas. Era una zona muy calmada, muy limpia y vi que tenía muy buena vecindad. Bueno, seguí conociéndola cada vez que traía a mi hijo y un día me dice mi hijo que tenía que llegar a la casa de su profesor que vivía a unas 4 calles de donde recibía su escuela y su orientación para Boy Scout. Así que lo llevé y me emocioné mucho porque era la zona que me encantaba. Así que le dije a mi hijo, pregúntale a tu profesor que cuánto cuesta una casa por este lugar. Y así fue. Le preguntó y él le fue a preguntar y entonces yo lo estaba esperando dentro de mi coche. Así que cuando llegó mi hijo, me dice, ma, tú no puedes comprar una casa por aquí. Y le preguntó, ¿por qué, mi hijo? Y me dice, me dijo mi profesor que estas casas son muy costosas, que tienen un vecindario muy exclusivo y súper calmado. Y le dije, ¿y cuánto cuesta una casa por aquí, mijo? Dice, mi profesor que dice que tú no puedes comprar una casa aquí en esta zona porque se necesita mucho dinero. Y como mi esposo es mecánico, me dijo que mi esposo no podía ni siquiera cambiar una llanta de repuesto por esta vecindad en el carro. Bueno, primero ese profesor sabía que mi esposo era mecánico, pues claro, pero se dio un concepto equivocado, ¿sí? ¿Sí? Y porque no es un mecánico, primero mi esposo no es un mecánico cualquiera, es un técnico profesional que ha trabajado durante 40 años en una gran compañía, sigue trabajando aún, es pensionado y bueno,
y es una gran empresa automotriz, gracias a Dios, ¿sí? Si fuera un mecánico que se gana la vida haciendo trabajos a diario, ese profesor no tiene ética de ninguna índole. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es que no importa si el señor es mecánico y va a domicilio a cambiar una llanta o algo, todo mundo tenemos que mirar cómo nos levantamos el diario para comer, para sobrevivir. Bueno, y si somos inmigrantes, con más razón. Eso se quedó en mi pensamiento y dije, voy a empezar a averiguar esta zona y efectivamente, cuando llegó el día que la inmobiliaria me llamó y me dijo que tenía mi préstamo para comprar mi casa aprobado. Me preguntó qué zona prefiere y le dije que sea donde se encuentren las escuelas de Cherry Creek, porque mi hijo menor quiere estudiar en esas escuelas. Y entonces le dije más o menos la zona esta que me había gustado. Y me dijo, oh, muy bien, entonces vamos a ir a ver. Y solamente vi 3 casas en esta zona. Y en la zona donde el profesor me vetó, ¿sí? Me vetó a comprarla. Y ahora, pues gracias a Dios, vivo a pocas calles de él. Amigos, vuelvo a repetir, cuando un individuo se enfrenta a nuevos desafíos es cuando se desarrolla su capacidad creativa y originalidad. Así que, ¿cuál es su desafío para su futuro próximo, amigos? Seguidores de la hora del cafecito con Gloria. Recordemos que si tenemos paciencia, nuestro carácter se fortalece. Y con un carácter así, nuestra esperanza aumenta. Hoy quiero hacer una reflexión de Romanos 5:3-5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amigos, así es. No hay que bajar la guardia. Hay que no volvernos sordos a lo que dicen los demás, sino al contrario, escuchar con mucha atención y observar y analizar todo lo que las personas nos pueden dar. Consejos, buenos consejos, y nosotros determinamos qué paso vamos a seguir. De todas maneras, quiero desearles que tengan un hermoso fin de semana y los espero el lunes. Ok, amigos, que pasen un día bonito y aquí yo estoy en este momento disfrutando de un cafecito. Les deseo lo mejor a cada uno de ustedes. Que tengan un buen día. Bye bye, bye bye, bye bye.